Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Señor Jesús. Y yo quiero invitarte a que saludes al que está delante tuyo, que lo bendigas. Salúdalo, bendícelo, dile qué bueno que estés en la casa del Señor. Y vamos a preparar hoy nuestro corazón. Vamos a preparar nuestros oídos, nuestra atención para escuchar una enseñanza, una predicación que se titula La fe que abre el cielo. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos? Vamos a desarrollar esa fe que abre el cielo. El domingo pasado les hablé de la fe que atrae lo sobrenatural y hoy sería la parte 2, la fe que abre el cielo. Hoy en día vemos personas que quieren ver lo sobrenatural de Dios, quieren ver el cielo abierto, pero no quieren desarrollar una vida de obediencia, de oración, ni de rendición o intimidad con Dios ni con su palabra. Y es ahí donde vemos como esa contradicción. Quieren milagros, pero no la obediencia. Quieren la respuesta, pero no la buscan en oración. Quieren tener el poder, pero no se rinden al Espíritu Santo. Quieren tener la presencia de Dios, pero no lo buscan en la intimidad, en lo secreto. Y la fe que abre el cielo es una fe que obedece a Dios. Es una fe que lo busca en oración, que tiene intimidad con Él y que se rinde a su Espíritu Santo. Y quiero hacer una aclaración porque hoy en día vemos muchas enseñanzas por allí de cielos abiertos, de personas que parece que tuvieran la fórmula para obligar a Dios, para que Dios actúe. Y nosotros nunca podremos obligar a Dios, ni podremos nosotros abrir el cielo. No sé si usted ha oído aquellas personas que con arrogancia dicen: yo voy a abrir portales, yo voy a ir y va a venir, el cielo se va a abrir. Y uno dice: vea, ¿quién lo abre? ¿Dios o lo abre la persona? Y hoy vemos que realmente lo que abre el cielo es una vida de obediencia, es una persona que tenga una fe madura, es una persona que tiene intimidad en oración, es una persona que se rinde. Y la rendición a Dios nos posiciona en el lugar propicio, en el momento oportuno, para que podamos participar, para que podamos experimentar esa voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. La fe jamás va a manipular a Dios. La fe nos conecta, nos alinea, nos dispone para recibir y participar de aquello que Dios quiere hacer. ¿Qué es una fe entonces que nos permite ver cómo se abre el cielo? Entonces necesitamos primeramente entender lo que no es. Una fe que abre el cielo no es una fe que manipula a Dios, porque Dios no se deja manipular de nadie, sino aquella que confía en Él. No es una fe que exige milagros, sino que busca al Dios de los milagros. No es una fe que busca controlar al Espíritu Santo, sino que se rinde a Él, al Espíritu Santo. Es aquella persona que no dice: Dios, haz lo que yo quiero. No, es la que dice: Señor, haz en mí y por medio de mí lo que tú quieras. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Nos enseñó a orar nuestro Señor Jesús. La carta de Judas tiene un solo capítulo, la carta de Judas. El versículo 20 dice: pero ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Mira que nos habla de que como hermanos, como iglesia, debemos de edificarnos unos a otros en la fe santa, en la fe pura, en la fe que está basada en el Dios creador del cielo y de la tierra, en la fe basada en Cristo, el iniciador y perfeccionador de la fe. Es allí donde necesitamos nosotros entender que la fe hay que edificarla, hay que hacerla crecer. La fe no crece de manera natural. La fe debe ser fortalecida con la intimidad en su palabra, con la intimidad en la oración. No nacemos con una fe madura. La fe debe desarrollarse. Y esta carta de Judas nos habla
de ese poder de unos a otros. Estamos aquí en la iglesia, estamos aquí en la congregación, edificándonos unos a otros para que la fe sea madurada, para que la fe sea fortalecida. Vamos a edificarnos unos a otros para desarrollar esa santísima fe. Amén. Dile al que está a tu lado: desarrolla esa fe poderosa que abre el cielo. También nos invita a orar. Vea, es importante orar. A orar en el Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esta carta de Judas nos habla que la fe va fortalecida. Nos vamos a fortalecer la fe en este lugar. Nos vamos a fortalecer la fe escuchando la palabra de Dios. Nos vamos a fortalecer la fe pidiendo al Espíritu Santo que salgamos de aquí diferentes. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? Vamos a dar un aplauso a la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita desarrollar esa fe viva, a caminar en obediencia, a cultivar una vida de oración y a vivir siempre en la dependencia del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, vemos algo impresionante cuando Jesús va a obedecer el bautismo de Jesús. Pero Lucas le añade unas características que otros evangelios no nos muestran. Hoy Lucas dice lo siguiente, Lucas 3, 21 al 22. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Vamos a estar atentos a los detalles. Voy a repetir otra vez. Atento a los detalles. Un día, cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí vemos cómo inició el ministerio de Jesús. Si queremos cielos abiertos, hay algo que todos debemos experimentar: que Dios haga algo sobrenatural. Muchos queremos que Dios haga algo sobrenatural. Queremos ver vidas transformadas, queremos ver personas sanadas, queremos ver familias restauradas, personas liberadas, que hayan conversiones, milagros y una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿qué clase de vida es la que prepara el terreno para lo sobrenatural? Lucas nos muestra a Jesús. Jesús acaba de bautizarse y mientras él oraba, los cielos se abrieron. Y entonces aparecen tres cosas en esta narración. Jesús obedece bautizándose. Jesús ora y el Espíritu Santo desciende. Jesús obedece, Jesús ora y el Espíritu Santo desciende. Por eso hoy vamos a trabajar en estas tres acciones que debemos hacer. Repite conmigo: obediencia, oración y rendición. Esa es la clave para desarrollar esa fe que abre el cielo. Obedece. La fe que abre el cielo es una fe que obedece. Cuando vemos los aviones, cuando usted se va a montar en un avión, usted ve que el avión está amarrado a un carro que lo saca del lugar de donde está parqueado, ¿verdad? Usted ve que ese carrito lo saca, lo pone en posición, ya los motores prendidos cogen la pista y despegan. Pero podemos nosotros tener un avión con los poderosos motores que tiene, todo bien de última generación. Podemos tener el avión con el combustible lleno, full de gasolina. El avión puede tener la mejor tecnología, puede tener el mejor equipo de pilotos,
Pero si ese avión sigue amarrado a la tierra, sigue amarrado a ese vehículo, ese avión jamás va a despegar. Y hoy hay creyentes así. Son esos tremendos aviones que pueden cargar cientos de personas. Tienen los mejores motores, tienen la mejor gasolina, tienen la mejor tecnología, la mejor preparación, la mejor formación. Tienen la Biblia, tienen dones, tienen años en la iglesia, tienen experiencia, pero todavía siguen amarrados a cosas en la tierra. Hay algo que Dios les está pidiendo que entreguen, que sean soltados. Hay gente que sigue atada a la tierra. Y la fe que abre el cielo comienza con un corazón que está dispuesto a obedecer. Por eso es importante obedecer. Dice el versículo 21 de Lucas 3, que un día en que el pueblo estaba siendo bautizado con la predicación de Juan el Bautista, también fue bautizado Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué se bautizó Jesús si la Biblia dice que él no cometió pecado? Cuando escuchamos la predicación de Juan el Bautista tenía una predicación sencilla pero muy confrontante. Arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. La invitación que hacía Juan el Bautista era una invitación a arrepentirse. Y cuando las personas escuchaban este mensaje, eran confrontados, era un mensaje duro. Él hablaba con fuerza: generación de víboras, ¿cómo se van a salvar del juicio? Arrepiéntanse de sus pecados. Y muchos mostraban su obediencia cuando decían: yo me arrepiento. Entonces bajaban a las aguas del río Jordán y Juan el Bautista los bautizaba. Era una señal de que estaban siendo obedientes a ese llamado de arrepentimiento. Y así comienza la acción y la predicación de Juan el Bautista. Jesús no necesitaba arrepentirse, porque la Biblia dice que él no cometió pecado. Pero el bautismo de Jesús fue una expresión de obediencia al Padre y de identificación con el propósito de Dios. Cuando vemos en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 15, dice que luego que Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Jesús le está diciendo a Juan el Bautista: voy a obedecer al Padre. Y aquí aparece este principio fundamental. Antes de que el cielo se abriera, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Jesús no fue bautizado porque necesitara arrepentirse. Él nunca tuvo pecado. Fue bautizado para identificarse con la humanidad. Cuando vemos el Evangelio, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de su forma de Dios y se hizo como uno de nosotros. Jesús se identifica con nosotros. Jesús se identifica con la humanidad y se somete plenamente a la voluntad del Padre para cumplir con toda justicia. Cuando usted oye la frase de que somos justificados en Jesús, es porque el que no tenía pecado tomó el lugar de los pecadores. El que no tenía pecado tomó nuestro lugar. El que es santo, santo, santo se hizo humano y tomó nuestro lugar y pagó lo que la justicia determinaba para los que pecaran. El pecado conduce a la muerte, y Él, al tomar nuestro lugar en obediencia, fue a la cruz. Y eso realmente es la más manifestación de obediencia. Jesús yendo a cumplir toda justicia en la cruz.
esta obediencia alcanzó su máxima expresión en la cruz, donde murió por nuestros pecados y cumplió con el propósito redentor de Dios. Por eso, antes de comenzar su ministerio sobrenatural, Jesús mostró obediencia, oró, se rindió al Padre y entonces descendió el Espíritu Santo y el Padre manifiesta su complacencia. La fe que abre los cielos comienza con una vida dispuesta a someterse a Dios. Y esto es lo impresionante, porque Jesús todavía no había hecho ningún milagro sorprendente públicamente. Todavía no había sanado a los enfermos, todavía no había expulsado demonios, todavía no había alimentado a las multitudes, todavía no había resucitado muertos, ni había caminado sobre el agua. Pero es allí donde la voz del cielo, del Padre, dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Y es allí donde es más importante primero la identidad antes de la actividad. Jesús no tenía que hacer milagros ni demostrar su poder sobrenatural para que Dios, el Padre, lo amara. Él ya era el Hijo amado. Y eso también es importante para nosotros. No obedecemos para comprar el amor de Dios, sino obedecemos porque hemos recibido su amor. Y es allí donde necesitamos recordar en el Antiguo Testamento al rey Saúl, el primer gobernador como rey de Israel. Saúl era una persona que no le gustaba obedecer a Dios. Obedecía a medias, obedecía parcialmente. Saúl era de esas personas que decía: esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto tampoco así, esto es muy radical como lo pide Dios. Y es allí donde el profeta Samuel lo confronta. Saúl pensaba que viviendo una fe que se notara, Saúl pensaba que lo importante era la imagen, lo que pensara la gente. Y es allí donde en la prédica del domingo pasado les muestro la fe que atrae lo sobrenatural de la fe superficial, la fe religiosa. Saúl tenía esa fe. Saúl creía que era con el activismo, con la apariencia, que era suficiente. Y es allí donde el profeta Samuel, en 1 Samuel 15:22, le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas o que obedezcas la voz de Dios? ¿Qué es lo que más? ¿Lo que tú haces? ¿Lo que tú crees que haces a Dios o la obediencia? Y dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Saúl quería mantener esa imagen y ese activismo religioso, mientras que él desobedecía la orden, la palabra de Dios. Y es ahí donde el profeta lo reprende y le dice: la obediencia es mejor que los sacrificios. Y por eso hoy vemos personas que, al igual que Saúl, quieren sacrificar sin obedecer, quieren cantar sin obedecer, quieren predicar sin obedecer, quieren servir sin obedecer, quieren ofrendar sin obedecer, quieren trabajar en la iglesia sin obedecer. Y Dios está diciendo: yo quiero tu corazón, yo quiero tu corazón obediente, yo quiero tu corazón. Por eso el activismo espiritual nunca puede sustituir la obediencia a Dios. Porque quizás muchos están orando: Señor, abre los cielos. Pero Dios está diciendo: primero abre tu corazón. Primero abre tu corazón. ¿Cuántos anhelan cielos abiertos? Pero primero abre tu corazón. Porque nuestra obediencia no es que obligue a Dios, sino que la obediencia demuestra realmente quién es nuestro Rey y quién es nuestro Señor. Queremos los resultados del reino de los cielos, pero viviendo con los principios del mundo. Y es allí donde tenemos que confrontar ese pensamiento. A veces nosotros, como latinoamericanos, como colombianos, no entendemos lo que es un rey, porque nuestros gobiernos son democráticos. Nosotros escogemos el presidente,
Nosotros escogemos. Nosotros lo cambiamos cada 4 años. Y si es medio bueno lo dejamos. Y después lo cambiamos. No duran más de 8. Ese es nuestro pensamiento. Pero a un rey no lo escoge el pueblo. Un rey es el que ordena, es el que manda, y el pueblo se sujeta, se subordina. Por eso muchos quieren paz, pero viven dominados por la ansiedad. Quieren prosperidad, pero viven dominados por la avaricia. Quieren relaciones sanas, pero viven dominados por el orgullo, la soberbia, la falta de perdón. Quieren tener autoridad espiritual, pero no se quieren someter al rey. Quieren tener crecimiento espiritual, pero no tienen disciplina con la palabra. No quieren disciplina con la oración. Quieren cosecha, pero no quieren sembrar. Quieren propósito, pero no quieren servir. Quieren cielos abiertos, pero no quieren obedecer. Sencillamente no se puede. No podemos pedirle a Dios que bendiga lo que Él está pidiendo que obedezcamos. No podemos decir: Señor, bendice mi desobediencia, bendice mi rebeldía, bendice mi terquedad. No, Él está pidiendo obediencia. Entonces, una pregunta para hacer este sermón muy personal: Dios, ¿qué te ha pedido que todavía no has obedecido? ¿Qué te ha pedido Dios que sueltes? ¿O qué te ha pedido Dios que hagas que todavía no has obedecido? Puede ser que Dios te esté diciendo: perdona, reconcíliate, deja ese pecado, sirve, da, evangeliza, ordena tu vida, vuelve a buscar a Dios, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de rendirte al Espíritu Santo. Quizás estás esperando que Dios haga algo nuevo, mientras Dios está esperando que tú obedezcas lo que ya te dijo. ¿Amén o no amén? A veces hay palabras que nos tocan, ¿verdad? A veces, como dice por ahí, nos pisan el callo. Pero estas son las palabras que nos ayudan a encontrar la realidad. Queremos una fe, desarrollar esa fe que abra el cielo. Amén. Entonces hay que obedecer. Lo segundo, ahora el ejemplo que estamos escogiendo es de Jesús. De Jesús. Obedeció. Imagínense el grado de humildad. El que no cometió pecado, el santo, el perfecto, decide obedecer y se bautiza para cumplir con la justicia de Dios. Para que tú y yo que entendamos que el Señor cumple su palabra, que Él obedece, aunque le cueste, Él obedece. Y obedeció. La salvación no fue algo fácil, no fue algo suave, no fue algo barato. La salvación nuestra costó su sacrificio, la humillación de Dios, hacerse humano, de tomar nuestro lugar, de obedecer y de ir a la cruz. Por eso a Él sea la gloria, el honor por siempre. Vamos a darle un aplauso a la obediencia de Cristo, porque realmente es la manifestación perfecta de obediencia. Lo segundo que narra este texto de Lucas es que Jesús oró. Por eso hay que orar. La fe que abre los cielos es una fe que ora. Es esa fe que se desarrolla en la intimidad con Dios. Dice el versículo 21, la parte B: y mientras Jesús oraba, Él decide bautizarse. Juan le hace como se la pone difícil. No, mira, yo necesito es que tú me bautices a mí como yo te voy a bautizar a ti. Y Él lo convence de que hay que hacer lo que Dios manda. Y cuando Él se bautiza, dice: y mientras oraba, el cielo se abrió. Y aquí aparece esta segunda enseñanza que debemos hacer, es orar. Jesús vivía en oración. Eso no era una actividad religiosa. Él no oraba cuando la gente lo miraba. Él vivía en oración. Él vivía en constante comunión con el Padre. Y el Evangelio de Lucas nos muestra constantemente cómo Jesús permanecía orando. En Lucas 5:16 dice que se retiraba a lugares solitarios para orar.
En Lucas 6:12 pasó toda la noche orando. En Lucas 9:28 subió al monte a orar. En Lucas 22:44 en el Getsemaní oró intensamente. Entonces Jesús no solamente predicaba y enseñaba sobre la oración. Jesús vivía una vida de oración. Y es ahí donde volvemos otra vez al texto de Judas. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Si queremos nosotros desarrollar una fe que abra los cielos, necesitamos orar y orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la fe más la acción de orar, de comunicarnos, de estar buscando la intimidad con Dios y la dirección del Espíritu Santo. Entonces la fe se fortalece cuando aprendemos a vivir en dependencia de Dios. Pero aquí voy a estar haciendo esta claridad constantemente. Nosotros no enseñamos que si oramos lo suficientemente, entonces Dios está obligado a abrir los cielos. No es que nosotros obliguemos al Señor, porque Dios no es manipulable. La oración no es una palanca para mover a Dios. La oración es una relación mediante el cual nosotros nos acercamos, escuchamos, dependemos y nos alineamos con Dios. La oración no manipula el cielo, más bien transforma nuestro corazón para que podamos vivir bajo el gobierno del cielo. Venga tu reino. No es un presidente, es un rey. No es un presidente que escogemos y que la mayoría vota o que la mayoría... No, es un rey perfecto y santo que dice lo mejor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que nosotros debemos de someternos a Él. Esa es la invitación y eso es mucho más poderoso. Necesitamos aprender a comunicarnos con Él. Y la ilustración que tenemos son estos teléfonos. Tenemos estos teléfonos que antes el teléfono era solo para hablar. Ahora el teléfono tiene unas cámaras que tenemos una cámara fotográfica, mejor que una cámara fotográfica. Hay algunos teléfonos que tienen una capacidad de zoom que es casi telescópico. Hay aplicaciones, tenemos un computador aquí para jugar, para trabajar, para hacer tantas cosas. Tenemos internet. Hay gente que no tiene línea, o sea, no tiene plan, pero se conecta a redes y funciona. Tiene inteligencia artificial. Tienes pantallas extraordinarias, podemos duplicarla en diferentes pantallas. Pero ¿sabe qué pasa? Este teléfono no funciona si no está conectado, si no tiene batería. No sirve para nada. ¿Qué hueso un teléfono de estos sin batería? No funciona. Y así es la vida de muchos creyentes. Tienen la mejor Biblia, tienen las mejores informaciones teológicas. Hoy la tecnología nos permite tener la información que queramos y de calidad. O sea que hay conocimiento. Hay personas que llevan años en la iglesia. Hay personas que tienen dones y talentos, pero ¿sabe qué han perdido? La conexión. Están apagados. ¿De qué sirve tanta tecnología si no hay un cargador, si no hay corriente donde cargarlo? Y así hay muchos cristianos que tienen la mejor tecnología, pero no tienen la conexión, la intimidad con el Señor. Y la oración entonces no es una actividad más del creyente, es la respiración de una fe viva. Cuando tú no oras, no respiras. Cuando tú no oras, no hay carga. Entonces es aquí donde necesitamos entender lo que dice la carta de Judas. Edifíquense en su fe, en su santísima fe. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír el mensaje. La fe crece por el conocimiento de lo que Dios dice, de conocer su voluntad. La fe viene de la intimidad con el Espíritu Santo que nos transforma. Y es ahí entonces donde necesitamos tener esa fe orando en el Espíritu Santo. Lo tercero y último es ríndete.
La fe que abre los cielos es una fe que se rinde al Espíritu Santo. Dice el versículo 22 de Lucas 3, que después de que Jesús obedeció y oró, ¿qué pasó? Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Después de la obediencia, después de la oración, ¿qué aparece? El Espíritu Santo. Y yo ahí es donde quiero que ustedes como iglesia entiendan esto. El Espíritu Santo no viene para convertirnos en espectadores de lo sobrenatural. Oiga bien, el Espíritu Santo viene para hacernos instrumentos de Dios. Hoy en día vemos que hay mucho espectador del Espíritu Santo. Ay, pastor, mire que viene tal persona, y eso la gente se cae. Y la gente se mueve y empieza la gente a saltar. Y empieza la gente y el espectáculo aquí, el demonio habla. Y entonces le hacen el podcast al endemoniado: ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y todo el mundo. Para eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tú y yo seamos instrumentos de Dios. El apóstol Pablo decía que somos vasijas de barro. Tú y yo somos vasijas de barro. Pero cuando viene el Espíritu Santo con el tesoro del Espíritu de Dios dentro de nosotros, el propósito es hacernos instrumentos. El propósito es que la gloria de Dios brille para hacer su voluntad, no la nuestra. Hágase tu voluntad, no la mía. Y Dios tiene una voluntad y nos ha hecho parte de la iglesia porque quiere que tú y yo alumbremos al mundo. Alumbremos al mundo. Jesús dijo: no te pido, Padre, que los quites del mundo, que los guardes del mundo. El mundo no está dentro de nosotros. Estamos para iluminar con el poder del Espíritu Santo, para testificar con el poder del Espíritu Santo acerca de Jesús, del Evangelio, de la buena noticia de justificación y reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Cristo. Esa es la gran tarea. Es allí donde entendemos entonces que Jesús nos explica que era necesario obedecer, orar y rendirse al Espíritu Santo. La voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y dice en Lucas 4:18 que Jesús dice por qué era necesario estar con la llenura del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso, llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Entonces el Espíritu Santo viene para darnos poder sobrenatural, para que cumplamos el propósito de Dios y para cumplir esa misión. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque es que hoy en día la gente quiere el Espíritu Santo para chicanear, para asaltar, para alardear, para decir: yo tengo este don que tú no tienes, para mostrarse que están por encima de un nivel que el Espíritu Santo vino para dar poder, propósito y cumplir la misión. Vayan por todos lados y hagan discípulos de Cristo. No discípulos míos, discípulos de Cristo. Que entiendan quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que entiendan quién es el nombre sobre todo nombre. Y que entiendan que por ese nombre es que tenemos reconciliación con Dios. Y que podemos nosotros disfrutar que viene su reino. Y que tenemos un Rey a quien obedecer, a quien servir, a quien cumplir. ¿Tú adoras a ese Rey? ¿Ustedes adoran a ese Rey, al Rey de Reyes? Dale un aplauso al Señor Jesús. Alza la gloria. Jesús le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. No sé cuántos se identifican conmigo. Yo a veces, cuando tengo como tiempo para pensar cosas bobadas,
A veces me pongo a soñar y yo pienso, qué chévere sería haber vivido en la época de Jesús. No sé si alguien ha pensado así. Qué chévere haber escuchado su voz. Pues obviamente entender el arameo que él hablaba para entender qué decía. Escucharle el tono de la voz, la risa, verlo físicamente. Pues es como un anhelo que a veces yo pienso, no sé cuántos han pensado así. Bueno, aquí hay otros desocupados como yo. A veces pienso eso. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, eso rompe un poquito esta idea que yo tenía. Les conviene que yo me vaya porque el Padre enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo. Les conviene. O sea que nosotros somos los que nos convino. O sea, algo mejor que disfrutaron los discípulos que vieron a Jesús es que disfrutaron lo que nosotros estamos disfrutando, la presencia del Espíritu Santo. Entonces Él le dijo a los discípulos, antes de ascender a la derecha del Padre, a los cielos, Él les dio una instrucción: vayan al lugar, al aposento alto, esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que dije? Que obedecieron. ¿Qué hicieron? Obedecieron. ¿Y a dónde se fueron? A un lugar llamado el aposento alto. ¿Y qué más hacían? Oraban. ¿Y qué pasó después de que obedecieron y oraron? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven? Los mismos pasos: obediencia, oración y rendición al Espíritu Santo. Y dice que vino el Espíritu Santo con un estruendo, con un sonido de viento. Se puso fuego en la cabeza de cada uno de ellos y empezaron a tener unas habilidades sobrenaturales. Empezaron a hablar en otros idiomas, y como era una fiesta de Pentecostés donde habían de diferentes lugares y regiones, de diferentes dialectos, cada quien escuchaba oír las maravillas de Dios en el dialecto que estas personas, por el poder del Espíritu Santo, hablaban. Y entonces Pedro, que había tenido temor, que había negado al Señor Jesús, cuando lo confrontó una criada: tú eres de los que andaba con Jesús, y lo negó 3 veces y cantó el gallo. Pedro, que estaba en esta condición de negación, de vergüenza, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se le cambió su personalidad. Ya no era el cobarde, ya no era el miedoso, ya no se sentía con culpabilidad. Empezó a hablar con el poder del Espíritu Santo, a testificar el poder de Jesús y el poder del Evangelio y lo que Dios quería que sucediera con la humanidad. Ese día se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas en una sola predicación. En una sola predicación. Obediencia, oración, y vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener la fe del campesino. El campesino no sabe tanto de la atmósfera del cielo. Él no sabe, él no se queda mirando el cielo para ver, va a llover. Él no tiene el poder de traer las nubes. Él no tiene el poder de predecir cuándo va a llover. Pero lo que sí tiene el poder es para preparar la tierra. Él sí prepara la tierra. Él sí saca las rocas, saca la mala hierba, siembra la semilla y espera que Dios traiga su lluvia a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la fe del campesino, y esa es la fe que debemos tener nosotros. Si nos quedamos mirando, ¿será que va a llover? ¿Será que no va a llover? No, siembra, obedece, ora y subordínate, que la lluvia del Señor ya viene. La lluvia de su Espíritu Santo viene para bendecir. Vea, la lluvia del Espíritu Santo, o la presencia, la llenura del Espíritu Santo, es algo que está profetizado desde el profeta Joel, que dijo que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, esclavos y libres recibirían el Espíritu Santo. Pero ¿a quiénes? Aquellos que obedecen y que oran y que se subordinan a esa presencia.
a la presencia del poder de Dios en nosotros. Es allí donde necesitamos nosotros entonces obedecer, orar y subordinarnos. Y eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Obedecieron, oraron y vino el poder de Dios. ¿Sabes? En el 2023, en febrero 8, yo cumplo el 17 para que no se lo olvide. En febrero 8, yo por eso me acuerdo, porque era para la época de mi cumpleaños. Para esa época vino un avivamiento especial. Es un avivamiento moderno. 2023, hace unos cuantos añitos. Febrero, recuerdo, salió una noticia. En Kentucky, en Asbury, una universidad, vino un avivamiento en esa universidad de Asbury. Esa universidad es una universidad cristiana, creo que es metodista, wesleyana, no recuerdo la denominación. Es de estas iglesias tradicionales, históricas. Y resulta que en una convocación, en un tiempo de culto, ese día no había nada programado, un culto más normal que hacían todas las semanas en esa universidad. Trajeron a una pastora y la pastora era bautista. A veces los que conocen un poquito de esto, para los bautistas, algunos dicen que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe ser pastora, que la mujer no debe ser, dicen ellos. Pero como Joel, el profeta Joel dijo que el Espíritu Santo se derramaría sobre hombres y mujeres, ancianos, niños, esclavos y libres, esta mujer bautista, que por lo general muchos no esperaban gran cosa, una enseñanza muy así, muy estructuradita, pero nada de poder, nada de fuego. Dios usa a esta mujer para comenzar un avivamiento en esa universidad. Y esa mujer entonces comienza a predicar acerca de obedecer, de arrepentirse. Comienza a hablar de la necesidad de arrepentimiento y de subordinación a Dios. Entonces al final de su sermón dijo: pasen adelante aquellos que esta palabra se ha convertido en una realidad, quienes quieren confesar a Dios sus pecados. Y estamos hablando de esta generación moderna, 2023, es la generación, creo que le llaman la generación Z. Esta generación. Entonces empiezan a pasar los jóvenes a decir: tengo odio, tengo rencor, tengo malos hábitos, veo pornografía, algunos consumo drogas, algunos empiezan a decir: he cometido abortos. Y empiezan ellos a decir, obviamente nadie estaba pendiente de lo que decía. O sea, el chismoso ese estaba frenando el avivamiento, pero el que estaba notando, ¿qué? Ese no, era Dios, y la gente voluntariamente pasaba a confesar su pecado. Se abrió el espacio, fue algo, como les digo, muy espontáneo, muy orgánico, nada planeado. Y comienzan los jóvenes a decir, a confesar, y empieza, dicen que del cielo parece que el techo se hubiera roto. El techo se rompió, pero no literalmente. La presencia de Dios llegó a ese lugar, que empezaron a llorar, empezaron a arrepentirse, empezaron a pedirle a Dios fuego, el Espíritu Santo, avivamiento. Empezaron a decir, a reconocer humildemente sus errores, a entender que era lo que los tenía amarrados a la tierra y les impedía despegar. Empezaron ellos a decir sus pecados de manera espontánea y libre, y los pecados empezaron a volverse sinceros, más honestos. No era como que, ay, que me da pena que vean. A veces medio discuto, a veces no, nada de eso. La gente honesta, diciendo la verdad allí. Y empieza ese mover. Vea, 16 días duró ese culto. De día y de noche, la gente entraba en las madrugadas, venían de otros lugares a venir a buscar la presencia de Dios tan poderosa.
Y empezaron jóvenes a orar por sanidad y la gente se sanaba. Y empezaban a orar por liberación y la gente se liberaba. Porque donde está el Espíritu de Dios hay sanidad, hay libertad, hay poder. Cuando los cielos se abren con la presencia del Espíritu Santo, ya se quita la banalidad. Ya la gente no pedía, quiero el carro nuevo. Ya la gente no pedía, quiero la casa nueva, quiero tener riqueza. No, ya entendían, quiero ser usado como un instrumento tuyo, Señor. Venga tu reino a mi vida. Quiero, Señor, subordinarme al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin. Y entonces Dios vio esa honestidad de esa universidad, que Dios usa a una pastora o a una predicadora bautista. Porque sabes, el pensamiento de los hombres y la sabiduría de los hombres es risa. Es risa a cómo Dios estructura sus cosas. Y es allí donde necesitamos nosotros entonces rendirnos a Dios. Es allí donde necesitamos nosotros entender que si queremos que el cielo se abra, se va a abrir para usarnos. Se va a abrir para que se haga su voluntad. Se va a abrir para formarnos como discípulos de Cristo. Para entender que la prioridad no es lo material, sino la prioridad es su reino. Y que necesitamos realmente ser perdonados de nuestros pecados, ser liberados de nuestra manera corrupta e incorrecta de vivir y empezar a ser transformados en una nueva naturaleza. En Cristo somos una nueva persona, una nueva criatura en Cristo. Él pone el querer como el hacer, y cuando viene el Espíritu Santo, viene para transformarnos, para que el fruto del Espíritu Santo se haga una realidad, para cambiarnos y para que seamos luz para este mundo, para que la obra de Dios y el plan de Dios se cumpla. ¿Quieren esa fe? ¿Desean esa fe que abre el cielo? Yo quiero invitar a aquellas personas que hoy dicen, yo hoy quiero entregar mi vida a Jesús. Yo hoy quiero pedirle al Señor que venga su reino a mi vida. Vea, en Apocalipsis Jesús está hablándole a la iglesia, a una iglesia, le dice, yo estoy tocando. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo como amigo y estaré contigo como amigo. Le está hablando a una iglesia. O sea que hay personas que son cristianas o que dicen ser cristianas y que van a la iglesia, pero no han abierto honestamente la puerta. Y hoy quiero hacer ese llamado. Si tú dices, yo quiero abrir la puerta, pasa aquí adelante. Tú dices, yo quiero abrir la puerta. Yo quiero realmente decir, Señor, quiero ser obediente. Señor, yo quiero orar para que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que mi vida se rinda a ti. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si tú eres consciente de aquello que te ata, de aquello que Dios te ha dicho, déjalo, cámbialo. Que puedas venir aquí como sucedió allá en esa universidad de Ashbury, donde muchos llegaron con un corazón sincero, genuino, a decir, Señor, quítame esto, perdóname esto. Y es allí donde necesitamos nosotros venir en obediencia a su palabra, venir con un deseo de subordinarnos a Él. Espíritu Santo, muévete, Señor, como tú te quieres mover. Haz tu voluntad, Señor, en este lugar. Y yo quiero que tú repitas conmigo, Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Renuncio al pecado, al orgullo, al temor, a la avaricia, a todo lo que me aparta de tu voluntad. Quiero obedecerte, aunque me cueste. Quiero buscarte en oración. Quiero que tu Espíritu Santo gobierne mi vida. Libérame de todo lo que me ata y restaura mi comunión contigo. Hoy declaro, dilo fuertemente, hoy declaro
Mi vida te pertenece, Señor Jesús. Obedezco, oro y me rindo. Haz tu voluntad en mí, en el nombre de Jesús. Venga tu reino, venga tu Espíritu Santo. Llénanos con poder, Señor. Que podamos caminar en la autoridad del nombre de Jesús, Señor. Queremos ser llenos de tu presencia. Oh, Santo Señor, llénanos, Señor, de dones. Trae libertad, Señor. Hoy recibe libertad. Hoy renuncia a aquello que ha estado de pronto haciendo oposición, que ha querido robar el primer lugar. Hoy dile: Señor, me rindo a ti. Hágase tu voluntad en mí. Venga tu reino. Hoy restaura esa relación con el Señor cercana. Por medio de Jesús, Dios nos convierte en su amigo. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Dile: más, lléname más de tu presencia, Señor. Lléname de tu gloria, Señor. Empieza a orar allí, a alabar al Señor con tu boca. Dile: Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Padre, transfórmame, pone el querer como el hacer, Señor. Permíteme, Señor, estar lleno de tu presencia. Y cuando la presencia del Espíritu Santo llega, se va todo temor, se cancela toda muerte, se cancela toda ruina, toda miseria. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay vida. Hoy hay corazones honestos. Hoy hay corazones sinceros. Y aquellos que le buscan con honestidad y con sinceridad, el Señor no rechaza. Hoy pídele al Señor que pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Pídele al Señor que pueda hacer fe en medio de la incredulidad, esperanza en medio de un mundo que está sin esperanza. Permítenos, Señor, ser discípulos de tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe dones, recibe la presencia del Espíritu Santo, recibe más del Señor, avivamiento, un corazón obediente. Valora la presencia de Dios, valora su iglesia, valora que podamos nosotros ser luz en esta sociedad y en este mundo con su presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. No hay nada que sea imposible.